Mis queridos hermanos, cuando me pidió Alicia la reflexión sobre esto de la acción de Dios en la oración de intercesión, pues estuve pidiéndole al Señor un texto bíblico sobre intercesión, sobre el poder de la oración, sobre el camino de intercesión. Y cuando el jueves y el viernes estuvimos reflexionando sobre estos textos, pues como que cambié la perspectiva de la enseñanza y dije, sin lugar a dudas, estos son textos que se pueden reflexionar en clave de intercesión de manera muy fuerte. Algunos incluso pueden ver en estos textos una clave de castigo, una clave de, 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 de dificultades, de problemas, de situaciones adversas, de circunstancias de últimos tiempos, un sentido escatológico, pero cuando estuve reflexionando estos textos bíblicos, vi todo lo contrario. Son textos hermosos, hermosos, que traen consigo un mensaje de esperanza demasiado valioso. A mí me han dado muchas luces sobre eh, el poder de la oración, la necesidad de la oración de intercesión y el plan de Dios. ¿Cómo es el plan de Dios? La acción de Dios. ¿Cómo actúa Dios? Cuando me dieron el tema que era la acción de Dios en la oración de intercesión, entonces la acción de Dios, ¿cómo actúa Dios? ¿Cómo actúa Dios? Y sin lugar a dudas, estos textos del Evangelio de Lucas, del capítulo 21, 20 y siguientes, nos hablan del actuar de Dios. Lo primero que tenemos que ver que el actuar de Dios no es un actuar mágico. El actuar de Dios no es un actuar mágico. No es un actuar que brota por generación espontánea. Dios no actúa de la nada de una manera fantástica. Eh, Dios actúa de una manera misteriosa. Hay una gran diferencia entre lo fantástico y lo misterioso. Una gran diferencia. Lo que pasa es que nosotros no entendemos el concepto de misterio. Lo fantástico es algo extraordinario que no tiene una forma de interpretarse o de entenderse. Es una cuestión como que parte de la nada. Lo misterioso es aquello que nosotros no entendemos, pero que Dios lo va revelando. El misterio se va revelando. Dios en sí mismo es un misterio, porque el hombre no puede acceder a él por sus propios medios, sino que es Dios quien se revela al hombre. Todo el actuar de Dios es un misterio, porque porque no lo conocemos, porque es desconocido, porque es una cuestión fantástica que parte de la nada, de una manera mágica. Hoy que se habla de tanto de estas categorías mágicas que son engañosas. No, el cristiano sabe que el actuar de Dios es un actuar mistérico, en el sentido cristiano de la palabra. El misterio es aquello que se revela, aquello que se va develando en los ojos y en la mente y en el corazón del hombre. Se va revelando, no por un esfuerzo humano, sino por una infinita condescendencia divina. Dios se revela al hombre. Todas las demás religiones nos muestran a un hombre que se esfuerza por acceder a Dios, el hombre luchando por acceder a Dios. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que lograr a Dios. Cualquier otra religión nos muestra eso. Incluso las religiones orientales que hoy están tan de boga, que tratan de acceder a un estado espiritual, nirvana, de alcanzar el éxtasis, de alcanzar la iluminación. Es el hombre haciendo un esfuerzo. Fíjense cómo en estas nuevas religiones, por favor si podemos silenciar, en estas nuevas religiones es el hombre que es capaz. Se hace la idealización del yo. Yo puedo, yo soy, yo tengo, yo accedo, yo me ilumino, yo con mi esfuerzo. Y el cristianismo es todo lo contrario.
Es todo lo contrario. No es un hombre accediendo a Dios, buscando a Dios, intentando llegar a Dios, sino un Dios que se abaja al hombre. Y por eso hay veracidad en el cristianismo. Por eso hay veracidad en el cristianismo. Porque es imposible que el hombre acceda a la divinidad por sí mismo, por sí mismo. Hay un salto no cuantitativo, sino un salto cualitativo entre Dios y el hombre. Un salto cualitativo. La única forma de poder acceder a Dios es que Dios mismo se haga pontífice, es decir, puente. Por eso en Jesucristo converge la divinidad y la humanidad. Jesucristo es el pontífice, verdadero Dios y verdadero hombre. Es el pontífice. Se da ese vínculo entre la divinidad y la humanidad. Dios se hace hombre para que entonces si el hombre pueda acceder a Dios o desde una perspectiva de teología espiritual, hacerse Dios, como lo dice incluso el Salmo. El inmortal se hace mortal para que el mortal pueda hacerse inmortal. Es el misterio de la condescendencia divina. Es el misterio del plan de Dios. El actuar de Dios es un develarse, un revelarse. Dios, así lo dice el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, Dios decide manifestarse, decide revelarse, decide hacer amistad con Dios. Esto es lindísimo, esto es muy profundo, porque si nosotros no entendemos cómo es el actuar de Dios, entonces estaremos nosotros luchando por hacer cosas, por lograr cosas, por encontrar revelaciones, por hacer disquisiciones. Y si no partimos de la base que es Dios quien se revela. Antes del Concilio Vaticano II se tenía una perspectiva teológica en la cual lo que se revela es la verdad o la doctrina de Dios. Dios revela su doctrina, su verdad. Cuando hablábamos de palabra de Dios, vamos a hablar de la palabra de Dios. Entonces la gente entendía la Sagrada Escritura. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Palabra de Dios, Sagrada Escritura. Pero a partir del Concilio Vaticano II se va profundizando en la teología. Usted sabe que a través de los tiempos Dios se va develando y va profundizándose la disquisición teológica. Entonces, a partir del Concilio Vaticano II nos enseña la Dei Verbum que quien se revela no es la doctrina, no es la verdad. Usted enseñaba la verdad de Dios. Usted enseñaba la doctrina de Dios. Era fundamental que usted aprendiera la doctrina, usted aprendiera los dogmas, usted aprendiera la verdad que Dios nos da. Pero en realidad, quien se revela no es la verdad, no es la doctrina. Quien se revela es Dios mismo. Entonces, cuando hablamos de palabra de Dios, no hablamos de Sagrada Escritura. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de Jesucristo, es la palabra de Dios. Es Dios mismo que se ha encarnado. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Dios mismo que se revela. Dios que se hace hombre. La palabra de Dios es Dios que se ha encarnado, que se ha hecho hombre. Jesucristo es la palabra de Dios. Y es la forma de revelarse. Toda la historia de salvación, todo el actuar, todo el plan de Dios llega a su culmen con Jesucristo. La acción de Dios es una continua condescendencia divina. Jesucristo es la palabra de Dios para los hombres. Pero lo más hermoso es que no se queda allí. Como Jesucristo es la palabra de Dios para los hombres, también es la palabra de los hombres para Dios. Tiene esa, logra compungir, logra unir esa realidad divina y esa realidad humana. Y podemos decir con el Papa San Pablo VI que lo verdaderamente humano es verdaderamente divino y lo verdaderamente divino es verdaderamente humano. Eso lo podemos decir a partir de Jesucristo. Porque Dios se ha bajado para que el hombre pueda subir, por decirlo de alguna manera, metafóricamente. El actuar de Dios es una continua revelación, condescendencia, misericordia. ¿Por qué? Por amor. El actuar de Dios es un actuar de amor.
Y si nosotros no entendemos esa clave, entonces vamos a estar leyendo la Sagrada Escritura, leyendo los signos de los tiempos desde una perspectiva errada, desde una perspectiva errada. Dios se revela, Dios se manifiesta por su condescendencia. Él ha querido. La kenosis que habla el apóstol Pablo no hizo alarde de su categoría divina, sino que se anonadó haciéndose uno de tantos. Dios se ha bajado. Podríamos decir de una manera poética, Dios que ha muerto para que el hombre viva. Lo sabemos que es solo poesía, pues Dios no muere. Pero muere en la medida que en una cruz nos da la redención, nos da la salvación, nos da la salvación. Entonces, este plan de Dios es maravilloso, este plan de Dios es extraordinario, porque nos invita a leer la vida, el mundo, lo que acaece, todo desde una clave distinta, de una clave distinta, de la clave de la condescendencia y la revelación divina. Y esto lo hace Dios a través de un proceso. ¿Cómo se revela? ¿Cómo es el actuar de Dios? Es un actuar de revelación. Y esa revelación, esa manifestación, la hace procesualmente. Dios no parte de cero, no parte de la manera, no es una cuestión mágica, fantasiosa, sino misterio. Y el misterio muestra el proceso. Desde el libro del Génesis, nosotros que estamos viendo procesos. Usted ve en el libro del Génesis, primero Dios hace la luz, los astros, las aguas, los animales, y empieza con los peces, los anfibios, los reptiles, los mamíferos, va creando el hombre, la mujer, hace un proceso. 7 días, ¿qué significa? Un proceso. Dios se revela, se manifiesta, actúa procesualmente, procesualmente. Y nosotros somos muy dados a que no nos gusten los procesos, a que nos gusten las cuestiones mágicas y a veces nosotros en la renovación confundimos. Incluso cuando nosotros leemos adecuadamente o hacemos una auténtica exégesis hermenéutica de los milagros, todos los milagros son procesos. Sería muy bonito ver los procesos que hay en cada milagro. No son cuestiones mágicas. Incluso a veces allí nosotros vemos que son cosas inmediatas, pero el relato del milagro muestra un proceso que ha realizado en el corazón del hombre. Dios va preparando, no fue una cosa que partió de la nada. También cuando queremos hablar de los santos, por decir algo, creemos que los santos y de manera especial los mártires, ya fueron mártires y se van para el cielo. No, no, eso es para poder llegar a ese estado de, 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 de madurez espiritual y poder dar el martirio, se requiere un proceso, plan de Dios, un proceso. Dios va haciendo procesos en nosotros. El actuar de Dios es un actuar de misterio. Misterio no significa oculto, significa que el protagonismo lo tiene Dios, significa que la intencionalidad parte de Dios, que el actuar parte de Dios y que Él se revela al hombre. Y en la medida que se revela, entonces sí podemos acceder a Él, podemos acceder a Él, podemos acceder a Él. Teniendo en cuenta esto, entonces nosotros leemos este texto de Lucas en el capítulo 21-20 como una clave de proceso, como una clave de condescendencia divina, es decir, de amor. Dios está revelando, Dios está revelando, Dios está manifestando. Constantemente Dios está revelando, constantemente. Dios habla a los hombres como amigos, dice la de Weber. Dios habla a los hombres como amigos. Entonces, no es nada raro la cuestión del diálogo de Dios, queridos intercesores. No es nada raro, hace parte del actuar de Dios. Dios está en diálogo, sería la tercera clave. Dios está en continuo diálogo con el hombre. Entonces, primera clave, la clave de proceso. Segunda clave, la clave de condescendencia divina. Dios que se revela, Dios que se abaja, Dios que por amor se va manifestando. Proceso, condescendencia y esa tercera que les acabo de decir,
diálogo, diálogo, diálogo. Todo enmarcado en el contexto del misterio. El misterio se hace en proceso, por condescendencia y en diálogo. Dios está dialogando. Dios está dialogando. Entonces tenemos que entender, todo lo que veamos lo tenemos que ver en esa perspectiva. Porque a veces tenemos una situación y nos volvemos nada ante circunstancias de la vida y no entendemos que es un proceso. Cuando usted se aleja un poquito de las situaciones, logra ver, aquí está el actuar de Dios. Porque usted ve este texto bíblico y dice, Jerusalén será pisoteada, los paganos, las señales en el sol, la luna, la violencia de las olas, los hombres desfallecerán de miedo. Usted dice, por Dios, ¿qué es esto tan horrible? Usted se aleja un poquito y usted dice, ahí hay un proceso. ¿Que lleva a qué? Todo lleva a lo mismo, a la condescendencia divina. La misericordia de Dios, el amor de Dios. No es un texto de castigo, de condenación, de muerte, de desesperanza. Es un texto de esperanza, incluso de gozo. Es un texto de amor. Y un intercesor tiene que ser, primero que todo, un hombre o una mujer de discernimiento. De discernimiento. Ya lo tocaremos en los últimos versículos. Tiene que ser aquel que es capaz de entender el misterio. Aquel capaz de entender el misterio. Un intercesor tiene que ser un hombre o una mujer que entiende el misterio, que discierne el misterio. Y para entender y discernir el misterio, la realidad tiene que partir de la base de estas tres claves. De estas tres claves. Condescendencia divina, diálogo y proceso. Cuando veo la realidad tengo que alejarme y ver, Dios está obrando aquí de manera imperceptible. Dios está obrando aquí. Es que esto tiene un plan. En él hay un plan. Dios actúa con plan, con proceso, no de manera mágica. Hay un plan aquí. Y es un plan de condescendencia, de misericordia y de amor. Es un plan en el cual Dios está revelando. Y Dios está dialogando a través de esto. Dios está revelando. Dios le habla a los hombres como amigos. Eso es hermoso. Los invito a retomar la Dei Verbum, que es según algunos exégetas es la clave de interpretación del propio concilio. Dios se revela. Dios no revela doctrina, no revela verdades, no revela dogmas, no revela. Se revela Él. Él es el que se revela. Él mismo se revela, se muestra a los hombres. Y aquel que intercede tiene que entender sobre qué está intercediendo. Tiene que entender la realidad y tiene que entender el misterio. Esto no es como tirando oraciones al aire o tirando palabras al aire. No, tengo que entender el misterio. Tengo que discernir la realidad. ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué me está llamando Dios? Y tengo que saber que Dios está dialogando constantemente. Nosotros en la renovación muchas veces nos preguntan, ¿y Dios habla? Pues claro que habla. Lo raro sería que Dios no hablara, porque Dios es un Dios personal y es un Dios que en su plan ha querido dialogar a los hombres. La palabra de Dios, el mayor diálogo, el culmen del diálogo es Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo es la palabra de Dios emitida a los hombres. Es la gran muestra del diálogo, Él mismo que se revela. Entonces, constantemente Dios está hablando a los hombres a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, el actuar de Dios, la acción de Dios, hay que entenderla. Y me gustó mucho que en el tema no me dijeran el poder de la oración de intercesión. No, empezamos con la acción de Dios, la acción de Dios. Porque para poder orar yo tengo que saber qué es lo que está pasando. Recuerdo mucho, empezando en la renovación, uno de los textos que más me impactaron fue el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles estaban siendo perseguidos. Primeros capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles estaban siendo perseguidos y se unen a interceder, a orar, a interceder los apóstoles. ¿Y cuál es la oración de intercesión?
cuando estaban siendo perseguidos, los iban a matar, los iban a crucificar, los iban a latigar. ¿Cuál es la oración de intercesión que hacen los apóstoles? No sé si alguno lo recuerda. Se reúnen a orar los apóstoles. Y es hermoso. Eso a mí me dejó boquiabierto. Yo dije, algo estamos haciendo mal, algo no entendemos nosotros. Se reúnen a orar en intercesión. Y la oración que hubiéramos hecho nosotros o que hubiera hecho yo es, Señor, quítanos nuestros enemigos. Señor, que no nos persigan más. Señor, que se mueran todos esos desgraciados que nos quieren matar. Señor, aparta de nosotros que no nos vean, que seamos invisibles. Ninguna de esas oraciones la hicieron los apóstoles. Señor, danos fortaleza y fuerza para enfrentar la persecución. Y uno se queda, ¿qué? Asombrado. ¿Y cómo sería entonces una intercesión de nosotros? Nosotros sí entendemos el actuar de Dios primero antes de interceder. ¿Sabemos qué nos quiere decir Dios? O nosotros, Señor, mata a todos esos desgraciados que no nos persigan más. Que se acaben y que no quede ninguno. O nosotros haríamos la oración del... ¿Por qué los apóstoles y los discípulos, primeros discípulos, hacen esa oración? Porque entienden el actuar de Dios. Y saben que Dios está en un proceso. Y saben que a pesar de la persecución y las vicisitudes de las dificultades, hay un plan de condescendencia divina y de misericordia y de amor de Dios. Y saben que Dios está dialogando y están entendiendo lo que Dios está diciendo. ¿Qué es lo que Dios quiere revelarme? ¿Qué es lo que Dios quiere manifestarme? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarme? Danos fuerzas. Es hermoso. Incluso este texto bíblico al final lo dice. Ya me estoy adelantando, intercesores. Pero al final lo dice. Lo primero es eso, entender el actuar de Dios. Porque si no, mi intercesión no se va a unir, no se va a unir a la voluntad divina. Y quiero hacer un paréntesis, yo no sé si aquí pasa, a nosotros nos pasa mucho en Latinoamérica, por cierta influencia de nuestros hermanos esperados en la fe, cierta influencia de teología protestante. La intercesión no es una oración para torcer la voluntad de Dios. La intercesión no es una oración para torcer la voluntad de Dios. Nosotros a veces y oramos y eso es como que dele y eso es como para torcer la voluntad de Dios. Creemos que con la intercesión nosotros podemos torcer la voluntad de Dios o que el camino, lo que hay, tiene que ser un intercesor. Eso es como un torcedor, por decirlo así, una palabra inventada, de la voluntad de Dios. Entonces, que está enfermo, que se sane, aunque la voluntad, que se sane porque se sane y se va a sanar. No, un intercesor no es el que tuerce la voluntad de Dios. Un intercesor es el que lee la voluntad de Dios. Ama la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios. Desea la voluntad de Dios. Clama la voluntad de Dios. Reclama la voluntad de Dios. Y como decíamos ahora con el canto, anhela la voluntad de Dios. Es el intercesor. Tiene que ser un enamorado de la voluntad divina. Un enamorado de la voluntad divina. La oración perfecta de intercesión. En la Sagrada Escritura, ¿cuál es la oración perfecta de intercesión? Queridos hermanos carismáticos, ¿cuál es la oración perfecta de intercesión? La oración, ¿alguien me iba a contestar? Pensé que la vemos en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní. Ahí nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Hágase en mí según tu voluntad. Señor, si puedes, estoy intercediendo, si puedes, pasa de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Se une la voluntad. En teología se habla de la unión de las voluntades. Se une la voluntad divina y la...
suda sangre, hay una realidad humana, hay un querer humano. El interceder no significa que yo no voy a plantearle a Dios. Ahora no vamos a cambiar nuestra intercesión. Señor, queremos esto. Señor, te pedimos esto. Señor, te clamamos esto. Pero amamos y deseamos más tu voluntad porque sabemos que tu voluntad está enmarcada en un proceso, está enmarcada en la condescendencia, en la misericordia, está enmarcada allí y tú estás dialogándonos a través de esta realidad. Como entiendo esto, entonces sé que tu voluntad, tu plan es mayor que lo que yo deseo. Alguno puede decir, silenciamos los micrófonos, gracias. Algunos pueden decir, Padre, es que la voluntad de Dios es como tan fuerte. Fíjese, la voluntad de Dios para Jesucristo, para su Hijo unigénito, fue morir en la cruz. La voluntad de Dios fue la muerte de su Hijo en la cruz. Pero esto es falso. Esto es leer la realidad como si no fuera un proceso, como si no hubiera una condescendencia, como si no fuera un misterio dialógico. No, no, no. La voluntad de Dios no fue la muerte en la cruz de Jesucristo. Eso es ver usted, como cuando usted ve el punto negro en la hoja blanca. Usted ve la dificultad apenas. Usted lee este texto bíblico y dice, ¡ay, qué miedo! El otro día con una hija espiritual estábamos haciendo lección divina y me dijo, Padre, qué miedo ese texto. ¡Ay, qué miedo! Esos son los textos que no me gustan. Busquemos otro donde Dios sane. Nos gusta más donde Dios, ay, tan bonito como Dios sana y Jesús sana y libera y levanta al paralítico. Busquemos de esos textos, Padre, que no entienden. No, 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 este texto es maravilloso, es hermoso. La voluntad del Padre no es la muerte de Jesucristo en la cruz. La voluntad del Padre es la resurrección de Jesucristo y la salvación del hombre. Esa es la voluntad del Padre. Entonces, cuando Jesús dice que no se haga mi voluntad sino la tuya, está ahí. Yo no entiendo esto de la cruz. Jesús humanamente no lo entendía. Voy a morir. Él veía la muerte, la cruz, el sufrimiento. Pero que se haga tu voluntad, porque sé que hay un plan aquí, hay un proceso aquí. Yo sé que aquí está la misericordia del Padre, la condescendencia. Aquí hay un misterio que se está revelando. ¿Cuál es el plan? La salvación. La cruz fue un medio. Entonces, la voluntad del Padre no fue la cruz. La voluntad del Padre fue la resurrección. Dios actúa en un proceso. Romanos 8:28 dice, Dios hace todas las cosas por el bien de los que le aman. Señor, hace todas las cosas. No significa que todo lo que nos pase Dios nos lo manda, porque ahí caeríamos como en un voluntarismo, eso no. Significa que cuando le entregamos a Dios las cosas, cuando se las entregamos a Dios, Dios siempre trae bendiciones de esas situaciones, de esas circunstancias. Tendría que remontarme un poquito, voy a tratar de poner otras categorías necesarias para insertarnos en esto de la intercesión. El plan de Dios es la salvación del hombre. El plan de Dios es la salvación del hombre. Es el plan de Dios. Entonces, cuando yo hablo de la voluntad de Dios, siempre es la salvación del hombre. Pero el plan de Dios, que es la salvación del hombre, lo hace Dios en libertad. ¿Por qué? Porque nos ama. Dios nos ama. Y si tú amas a alguien, tú le tienes que darle libertad. Si a ti te ponen un revólver en la cabeza o un cuchillo en el cuello y te dicen, tú me amas, ¿te quieres casar conmigo? Tú dices, claro, yo sí me quiero casar contigo. Con un cuchillo en el cuello, claro, mañana mismo en misa de 8, de 1. ¿Hay amor? No, no hay amor, porque fuiste obligado, violentado. El amor verdadero es libre. Incluso cuando uno ama verdaderamente no tiene ese apego. Nosotros tenemos amores muy, muy enfermizos, tratamos de dominar. Tenemos amores dominantes, pero eso es otro tema. El amor verdadero es libre. Te amo tanto que si sé que tu libertad, que tu felicidad está en otra parte, te doy la libertad para irte. Te amo tanto. Mi amor es tal que quiero tu felicidad. Entonces, el amor de Dios nos da libertad. ¿Por qué entra el mal al mundo? No entra como parte del plan de Dios.
sino como mal uso del hombre de la libertad. El hombre hace un mal uso de la libertad y de esa manera entra el mal al mundo. Entonces, incluso las situaciones malas que acaecen en la vida son muestra del amor de Dios. Esto es profundísimo. Ojo, que no estoy diciendo que Dios trae el mal porque nos ama. No, no, no. El hecho de que haya mal en el mundo evidencia que Dios nos da libertad, que no somos robots, que no somos marionetas. Y no somos robots y no somos marionetas porque Dios nos ama. Entonces, eso que dicen algunos, ay, vea el mal, Dios no existe porque miren las guerras, miren el hambre, miren las pandemias, miren la muerte, miren todo lo que hay. Dios no existe. Si Dios nos amara, eso no existiera. No, todo lo contrario. Que eso exista es muestra de que Dios nos ama. ¿Cómo? Claro, claro, absolutamente. Porque si eso no existiera, entonces nosotros estaríamos unidos en simplemente una ley de la cual nos pudiéramos salirnos. Tendríamos una obligatoriedad absoluta. Aquellos que dicen, es que yo quiero libertad. Sartre decía, si Dios existe, el hombre no es libre. Si el hombre quiere ser libre, entonces Dios no existe. Es un error. Es un error incluso desde la perspectiva filosófica. La libertad del hombre es una manifestación de que existe un Dios creador. Porque si no existía un Dios creador, nosotros fuéramos fruto del azar y de las leyes de la naturaleza. Por tanto, nosotros estaríamos actuando por ley de la naturaleza. Yo les estaría hablando porque mi naturaleza me obliga a eso. Trato de explicarme, no es lo principal, pero quiero poner estas categorías. Ustedes dicen libre como el águila. El águila no es libre. El águila vuela por instinto. Vuela instintivamente. El águila no es libre. El águila es libre. Yo quiero volar libre como un águila. No, 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 no. El águila no es libre. El águila vuela porque su ley, la ley que está en su instinto, lo hace volar. Un águila no puede nadar debajo del agua. El hombre sí. El hombre puede nadar debajo del agua y se inventa el avión y vuela. El hombre hace cosas que superan su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque tiene libertad. Si no, estaríamos obrando una obligatoriedad de la ley natural. Todos los animales, todos los demás seres de la naturaleza, al no tener libertad, actúan por la ley de la naturaleza. Dice, ay, el león tan asesino que mató a ese ciervo, que mató a aquel alce. No, no. Lo hizo por instinto. Es una ley instintiva, no. No hay culpa, no hay pecado, porque no hay libertad. El instinto lo lleva a eso. Entonces, si Dios no existiera, el hombre no tuviera libertad. Seríamos producto del azar o producto de la ley de la naturaleza. No sé si se logra comprender, pero lo que quiero decirle es que el mal entra al mundo porque Dios nos ama y nos dio la libertad y el hombre hace un mal uso. Entonces es plan de Dios. Entonces el mal entra por Dios. No, no, nunca, nunca. Entra por el mal uso que hace el hombre. Porque el hombre no acepta, porque ante el amor, el plan de Dios es un plan de salvación. Dios nos ama, quiere que el hombre se salve. Incluso si no existiera pecado original, el plan de Dios es la salvación. Pero ¿cuál es la respuesta del hombre ante el infinito amor de Dios? El pecado. El pecado. ¿Y cuál es la respuesta de Dios ante el pecado? ¿Cuál es la respuesta de Dios ante el pecado? La redención. La salvación con visos de redención, es decir, manda a su Hijo. Imagínense cómo no se agota el amor de Dios, a pesar de que nuestra respuesta es el pecado. ¿Estoy ocupado? ¿Sí? Un minuto, por favor. Qué pena. Discúlpeme un minutico. Dios les bendiga. Aquí estoy en la parroquia y nos trajeron allí un detallito. Muchas gracias. Dios les bendiga. Muy amables. Muy amables. Bendiciones. Hasta luego. Ahí vemos que no tenemos nada controlado, ¿cierto? Estamos en la libertad. No tenemos nada controlado. Entonces, mis hijos, esto es claro, esto lo entendemos. Entonces, fíjense cómo
El plan de Dios siempre es el amor. Dios quiere salvar al hombre, el hombre responde con el pecado, hace mal uso de la libertad. A pesar de eso, Dios manda a su Hijo para salvarnos. El plan es un plan de amor. Si yo leo todo lo que acaece en clave de condescendencia divina, la vivo muy distinta, muy diferente, muy diferente. Y nosotros entonces vemos una pandemia y la vemos de una manera distinta. Y vemos incluso una situación adversa en nuestra vida y la vemos de una manera distinta. El intercesor tiene que tener esta capacidad de discernir la realidad con las claves de Dios, con las claves de Dios. Entonces no es aquel que tuerce la voluntad de Dios porque sabe que la voluntad de Dios siempre es la salvación del hombre. Incluso cuando venga a cruz, porque ahí siempre hay salvación. Fíjense, el texto bíblico nos muestra al final cómo debemos leer este pasaje a través de la virtud de la esperanza. ¿Cómo se sabe que usted es cristiano? El mayor termómetro de un cristiano es la virtud de la esperanza. Padre, ¿yo cómo sé si soy verdaderamente cristiano? Por la esperanza. La esperanza es la categoría que nos muestra qué tan cristianos somos. Cuando los primeros cristianos iban a morir a través, en el circo romano, a través de las fauces de los leones, ¿cómo llegaban a ese circo romano? Alabando, bendiciendo y glorificando a Dios. Y los paganos que estaban en ese circo romano decían, pero ¿cómo llegan con esa alegría? ¿Qué tienen? Y entonces los padres de la iglesia decían, sangre de mártires, semilla de cristianos. Sangre de mártires. No, no puede subir el ascensor, tío. Pero oiga, ¿usted no puede subir al ascensor? No, no podemos subir al ascensor ahora porque estamos aquí en una conferencia. Pero bueno, sigamos. Perdón. Tranquila, eso sí. Todo eso estaba en el plan de Dios para que nos riéramos un poco y entonces eso hacía parte del plan. Silenciamos los micrófonos, por favor. Entonces, mis hijos, me perdí un poquito. Este texto bíblico hay que leerlo desde esa perspectiva. Los últimos versículos, los que tengan allí, el versículo 28, nos da la clave, la virtud de la esperanza, la categoría de la esperanza. Los primeros cristianos llegaban y decían, sangre de mártires, semilla de cristianos. ¿Por qué? Porque los paganos veían cómo morían los cristianos y decían, yo quiero tener esa vida, yo quiero tener esa alegría. ¿Yo por qué que estoy acá no tengo esa alegría? Pues porque no tenían a Jesucristo, porque no tenían esperanza. ¿Cómo tiene que vivir un cristiano la adversidad y las circunstancias? Entonces, o hacer una lucha para torcer la voluntad de Dios, no es en clave de esperanza. Incluso a veces no entiendo esto, pero sé que Dios está orando. Si yo le he entregado la realidad a Dios, Dios sabe sacarte la realidad siempre bendiciones, porque su plan siempre está en clave de condescendencia divina. Siempre. Esa es una clave de interpretación de la realidad. Un intercesor tiene que tener la posibilidad de interpretar la realidad para poder orar. Fíjense este versículo 28, a mí me encanta este versículo 28. Cuando tú lees todo eso, las catástrofes cósmicas y ves la catástrofe del tiempo, que está hablando de dos realidades, ya creo que les dije. Está hablando de la destrucción de Jerusalén que sucede en el año 70, es profético, y está hablando de los últimos tiempos. Es característico de los sinópticos, cómo nos muestran esas dos realidades ahí unidas, la destrucción de Jerusalén y los últimos tiempos. Entonces, fíjense cómo hay que leerla. Intercesor, mire usted qué tiene que hacer. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobren ánimo, levantad la cabeza porque se acerca vuestra liberación. Características de un intercesor. Características de un intercesor. Y recuerde que el intercesor primero es el que interpreta la realidad, al que se le revela el misterio. Porque la oración no es
una acción para torcer la voluntad de Dios. Todo lo contrario, la oración es una acción para que venga plenamente la voluntad de Dios, para amar, para desear, para buscar, para anhelar, para unirme a la voluntad de Dios. Para unirme a la voluntad de Dios. En Getsemaní, y ahora que están allá, veo que la parroquia se llama Jesús de Getsemaní, o no sé si tiene ese nombre, Jesús de Getsemaní. Mire el plan de Dios tan bonito. Por lo menos el Zoom dice Jesús de Getsemaní. La oración de Jesús, ¿para qué fue? Para unirse a la voluntad de Dios. El intercesor ora para unirse a la voluntad de Dios y para unir al mundo a la voluntad de Dios, para que nuestra libertad deseemos la voluntad de Dios. Entonces, fíjense el versículo 28, cómo nos dice: cuando esto empieza a suceder, ahorita no me dejen olvidar, esto de cuando empiecen a suceder, ahorita les explico eso, cuando empiezan a suceder. Pero voy a ir a los 3 puntos. Cuando esto empieza a suceder, podemos silenciar los micrófonos. Cuando esto empieza a suceder, cobrad ánimo. Lo primero, cobrad ánimo. Segundo, levantad la cabeza. Y tercero, sabed que se acerca vuestra liberación. 3 claves fundamentales. Primero, cobrad ánimo. ¿Qué me está diciendo cuando me dice que cobremos ánimo? Cuando me dice cobrad ánimo, me está diciendo que tengamos una actitud distinta frente a la realidad. Fíjense lo que muestra: desolación, guerra, espada, persecución, desastres naturales. Nosotros como intercesores, ¿qué tenemos que hacer? Cobrad ánimo. ¿Y qué es cobrad ánimo? ¿Quién es el que nos da ánimo? Es Jesucristo. Es tener el ánimo de Jesucristo. Es tener una actitud de esperanza, una actitud de fe, una actitud de gozo y una actitud de alegría. Y entonces a usted, si es un intercesor, usted es un ministro de intercesión, usted está en plena pandemia y usted está tranquilo. ¿Y usted por qué está tranquilo? Exactamente porque soy un intercesor. Y un intercesor es aquel que tiene que discernir la realidad y unirse a la voluntad de Dios. ¿Cómo apago yo esto? Ok. Unirse. Cobrad ánimo. Nosotros somos carismáticos. Tenemos que tener esa experiencia del querigma. Recuerden los 5 objetivos básicos de la renovación carismática católica. Primer objetivo básico de la renovación carismática católica: un encuentro personal con Jesucristo. Usted tiene que tener, para poder ser intercesor, usted tiene que tener un encuentro personal con Jesucristo. No puede serlo. O sea, eso es como el fundamento. Usted tiene que tener ese querigma, un encuentro personal con Jesucristo. Cuando yo he tenido ese encuentro personal con Jesucristo, yo estoy con el ánimo de Jesucristo. Es que ya me he encontrado, es que Dios está conmigo. No, que vea que se murió, pero Dios está conmigo. Pero vea que no hay dinero, pero Jesucristo está conmigo. Pero mire que se separó y se divorció, pero Jesucristo está conmigo. Pero mire, es que Jesucristo está conmigo. ¿Se acuerdan la Magdalena llorando al pie del sepulcro? ¿La recuerdan? Devuélveme el cuerpo del Señor, devuélveme. Y estaba ahí al lado Jesucristo y lo confunde con el hortelano, con el jardinero. Si tú te lo llevaste, devuélvelo. Y Jesús ahí. A veces somos unas Magdalenas. Ojo, intercesores. Hay unos intercesores que son unos magdalenitas, unos magdalenitos. Y entonces, y ayúdanos, Señor, y sálvanos. A ver, Magdalena, cálmate, que Jesús está contigo. A ver, las magdalenitas y los magdalenitos, cálmate. Pero padre, es que, imagínate la sensación de Magdalena. Es que se murió Jesús. Es que lo peor que podía pasar, matamos a Dios. Usted me puede decir lo que sea, incluso la pérdida de un ser querido, que es algo muy doloroso. La pérdida de la dignidad, qué sé yo. Pero es que matamos a Dios. O sea, ya no hay esperanza. Y Magdalena llorando. Devuélveme el cuerpo. ¿Qué quiere ella? La voluntad humana. Devuélveme el cuerpo. Una oración de intercesión típica de alguien que no entiende estas claves. Devuélvenos el cuerpo del Señor, devuélvenos el cuerpo del Señor. Y Jesús ahí. Jesús le dice, María, Raboní. Inmediatamente entiende, Él está conmigo.
Él está conmigo. Tengo esta situación adversa, me duele humanamente, claro. Hay una ruptura, hay un dolor, pero Él está conmigo. ¿Eso qué trae? Cobrad ánimo. Trae paz, trae serenidad, trae tranquilidad. Cobrad ánimo. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. He tenido un encuentro con Él, Él está conmigo. Puede pasar lo que sea, pero Él está conmigo. Él está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Él está conmigo. Dios está conmigo. Amén. Y fíjense, Jesús no le cumple lo que ella quiere. Ella quiere que le devuelvan el cuerpo inerte de Jesús. Y él dice, no, María, no me toques, que todavía no he subido el Padre. ¿Qué le regala Jesús? ¿Qué le da Jesús ante su petición de intercesión? Le da el cuerpo resucitado a Jesús. Por eso, entiendan esto. Dios no siempre nos da lo que nosotros queremos. Eso anótelo y subráyelo. Dios no siempre nos da lo que nosotros queremos, pero siempre nos da cosas mejores, que es lo que Él quiere. Dios no siempre nos da lo que nosotros queremos, pero siempre, y ese siempre subrayado con negrilla, siempre nos da cosas mejores. Por eso la palabra dice, con una medida rebosante, tus planes no son mis planes. ¿Acuerdas del profeta Isaías? Tus caminos no son mis caminos, es que son superiores, Devuélveme el cuerpo de Jesús. No, yo no te voy a dar el cuerpo de Jesús, te voy a dar el cuerpo resucitado, glorioso, o sea, mucho más. El intercesor es capaz de hacer eso. Señor, si puedes, dame esto que te pido, pero que se haga tu voluntad porque sé que tu plan es superior al mío. A veces Dios me da algo que yo le pido, puede ser. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que vea, que se haga según tu fe. Y el cieguito se va viendo. Ya no es ciego, se le sanó. Pero hay veces en las que no, en las que el plan es otro. Y el intercesor tiene que ser capaz de entender que su función en la oración no es torcer la voluntad de Dios, sino adherirse a la voluntad de Dios. Más que una acción para cambiar a Dios, la oración, y escríbalo, la oración es una acción para cambiarme a mí y unirme a la voluntad de Dios. Eso es hermoso. Esto es hermoso. Por eso el intercesor, ustedes lo han escuchado muchas veces en curso de intercesión. El intercesor, el primer beneficiado cuando se intercede es el intercesor. Usted que intercede por el mundo, intercede por las situaciones, por los dolores de tanta gente, el primer beneficiado es uno mismo. Porque cuando tú oras, tú te estás llenando de Dios y tú estás siendo transformado interiormente. Padre, no podemos pedir porque pase. Sí, claro, pídalo, pero no como magdalenitas. Es en angustia, en no cobrata ánimo, pídalo. Como Jesús, Señor, si puedes esto, pero yo sé que tu plan es superior y que tu amor es inmenso y que aunque no entienda este misterio que se está revelando, que viene en un proceso, tú estás obrando. Y yo entiendo que tú me estás dialogando y me estás diciendo algo. Qué lindo esto. El intercesor tiene que ser un hombre, una mujer con ese ánimo de saber que Jesucristo está con él. Dios está conmigo. Por eso dice la palabra del Señor, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No significa que no vamos a tener problemas, no significa que no vamos a tener dificultades, no significa que no va a haber vicisitudes en la vida, significa que vamos a tener la fuerza y la paz para enfrentar y superar cualquier dificultad. Y eso es muy distinto. No significa que no va a haber dificultades. Las dificultades las hay. Acabamos de leer. Habrá señales en el cielo, en la tierra, los pueblos presa de la angustia, el rugido del mar. ¿Qué nos está? El Señor no nos dice mentiras. Un cristiano no es un hombre positivo, una mujer positiva, y que sea, somos positivos, gente positiva. Porque lo que tú pienses, eso se va a dar. Si tú lo piensas, me gusta ese eco, que ese eco sonó bien, sonó como de práctica de nueva era. Oiga, eso que tú piensas, eso se va a dar y se va a realizar, porque tú, si lo piensas, entonces lo que tú pienses sucede y tú tienes que tener positivismo. Y no. Cristiano no es un hombre o una mujer positiva.
es un hombre o una mujer realista. La situación está difícil. Va a haber hambre, va a haber no hay que, realista, pero con esperanza. Y eso es lo distinto. Entonces, la realidad es esta. Nosotros partimos de la realidad. No partimos de cosas fantasiosas. Vuelve lo fantasioso, lo mágico, lo que nos encanta ahora en esta posmodernidad. Toda la fantasía y la magia parten de lo que no es real. Quieren forzar mediante leyes humanas y destruir la ley y torcer la ley natural, que es el plan de Dios. Y por eso la ideología de género, y por eso el aborto, y por eso la eutanasia, todo para romper la voluntad de Dios, porque el hombre está primero. Fantasía, magia, todo lo que lo... No, no, no. Nosotros somos realistas. La realidad es esta. Jesús coge y se la muestra. Va a pasar esto, 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 esto y esto. Fíjense lo que hay. Pero ¿qué tienen que tener ustedes cuando pase eso? Cobrad ánimo. Una actitud de esperanza. Yo sé que todo está pasando, esto es realidad, esto no es falso que está pasando, porque el negacionismo es propio de aquellos que son positivos. De ahora el negacionismo, no está sucediendo nada, no está pasando nada, no hay problemas. No, no, problemas sí hay, dificultades sí hay, dolor sí hay, pero nosotros sabemos que esto está insertado en un plan y que la misericordia de Dios está actuando y que Dios está orando y que su voluntad, cuando se le entregamos, su voluntad se hace y siempre trae bendición. Todo lo hace Dios por el bien de los que le aman. Entonces, fíjense cómo cambia todo. María, Raboní. Aquí estoy. Enseguida se secan las lagrimitas, perdonen la expresión, se suenan los moquitos Magdalena y ya intercede de una manera distinta. Así que, perdónenme mis intercesores, a secarnos las lagrimitas, a sonar los moquitos y a tener ánimo. Primer objetivo de la renovación, encuentro personal con Jesucristo. Segundo, apertura a la acción del Espíritu Santo. Tener ánimo, es que el Espíritu es el que me guía. Tercero, ejercicio activo de dones y carismas. Yo sé que hay un diálogo, Dios me habla, Dios se revela, Dios se muestra. Cuarto, camino progresivo de santidad. Yo sé que lo principal no es lo material, lo exterior, lo principal lo está haciendo Dios dentro de mí, haciéndome salvo, haciéndome santo, haciéndome Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí, la santidad. Dios transformamos desde adentro, el Espíritu Santo transformando. Hay un plan espiritual que supera a lo material, que supera a lo material. A veces no entendemos situaciones adversas y a través de esas situaciones adversas se dan conversiones, se dan personas que se acercan al Señor, cambios de vida, etcétera. Proceso. Y quinto, el objetivo de la renovación, para no dejarlos ahí en el aire, la evangelización en la iglesia. Todos estamos llamados a esa misión de evangelización. Entonces, dentro del plan, lo que estamos realizando, lo que está sucediendo, nos tiene que llevar a que la gente conozca al Señor. Entonces, los 5 objetivos. Entonces, cobrad ánimo, carismáticos, porque Cristo está conmigo, porque el Espíritu Santo me ilumina, porque en el ejercicio activo de los dones y carismas sé que Dios está obrando, lo siento las mociones del Señor. Esas son categorías ignacianas. San Ignacio de Loyola nos da esa palabra tan linda, las mociones, que la utilizamos tanto los carismáticos. Eso es de San Ignacio. Las mociones, o sea, es en la razón y es en la emoción, en el sentimiento, en el corazón, son las dos cosas. Siento las emociones de Dios, Dios que habla, Dios que se revela, Dios que se muestra. Y voy en un proceso de santidad y voy llevando el Evangelio. Cobrad ánimo cuando sucedan todas estas cosas. ¿Cuál es la actitud del intercesor? Tiene que ser una actitud de fe y de esperanza. Que yo vea un intercesor. Usted es un intercesor. Usted es un ministro de intercesión. Usted es el primero que tiene que tener esto. Porque usted ya sabe cómo leer los signos de los tiempos, las realidades, con estas claves que le he dado. Entonces usted no puede ser un magdalenito o una magdalenita. En esperanza, aun cuando Dios no nos dé lo que queremos. Señor, acaba esta pandemia. Dios mandó la pandemia. Hago ese paréntesis para que después ya ustedes me escucharon. ¿Por qué viene el mal al mundo? Viene por el mal uso de la libertad del hombre. Entonces, el mal viene al mundo por el pecado del hombre.
Entonces Dios no mandó esta pandemia. Entonces, para que no me entiendan, el plan de Dios, Dios mandó una... No. El plan de Dios es la salvación. Nosotros somos los que lo vamos haciendo cada vez más complejo. En teología se dice, el plan de Dios es la salvación. Toma el matiz de redención, es decir, de muerte en la cruz de Jesucristo, de redención por el pecado del hombre. El plan de Dios es la salvación. Entonces, ¿por qué viene la pandemia, la dificultad? Por nosotros mismos. Ahora, esa pandemia, si se la entregamos a Dios, Dios la usa dentro de su plan, para hablarnos, para dialogarnos, para revelarse, para manifestar su gloria. Allí está Dios obrando, está Dios actuando. Segundo, levanten la cabeza, todo está unido. Levanten la cabeza. Cuando nosotros tenemos la cabeza en el piso, estamos viendo solo el problema, solo la dificultad. Todos hemos escuchado aquella historia bonita de la águila que vivió con las gallinas, y entonces, como vivía con las gallinas, pensó que era una gallina y vivía mirando para el suelo comiendo gusanos. Pero algún día miró al cielo, vio otras águilas y se dio cuenta de que no era una gallina. Todas las gallinas se burlaban porque era la gallina más fea, pero no es que fuera fea, sino que era un águila. Cuando miró al cielo se dio cuenta de que estaba llamado a cosas más grandes. Levantad la cabeza para que dejen de comer gusanos y dejen de arrastrarse en el suelo, viendo el problema, la dificultad. Hay gente que se mete, al principio de esta pandemia sucedía mucho, gente metida en las noticias, con una angustia y entonces un desasosiego, metida ahí en el piso. Levanta la cabeza. Mira que estás llamado a cosas más grandes, mira que Dios está contigo, mira que hay realidades espirituales, no solo realidades materiales. Mira las cosas desde otra perspectiva. Y cuando uno mira hacia el cielo, es capaz de volar y sobrevolar, sobrepasar los problemas. Aquel que está solo mirando el problema no es capaz de sobrepasarlo. Cuando miras al cielo, eres capaz de volarlo. Cuando Pedro mira a Jesús, es capaz de caminar sobre las aguas. Cuando deja de mirar a Jesús y empieza a mirar el viento, las olas, se empieza a hundir. Cuando dejamos de mirar a Jesús, a Dios, y miramos el problema, nos hundimos. El intercesor es aquel que es capaz de levantar la cabeza, de tener sus ojos puestos en Dios en medio de las vicisitudes y las dificultades de la vida. Hay gente que ve solo el punto negro en la hoja blanca. Y alguien me va a decir, padre, pero es que no es un punto negro, es que son muchos puntos negros. Por muchos puntos negros que tenga la hoja blanca, la hoja no deja de ser blanca. Nunca deja de ser blanca. Por muchos puntos negros que tenga la hoja, sigue siendo blanca. Sigue siendo blanca. Entonces, mire lo que tiene que mirar usted. Levanta tus ojos. Levanta la cabeza. Y por último, esto es muy lindo, se acerca vuestra liberación. El intercesor sabe que se acerca la liberación. Es aquel que tiene esperanza. No sé cómo va a suceder esto, no sé cómo va a resultar, pero yo sé que Dios va a hacer algo. Yo me imagino a la Virgen María llorando por la muerte de Cristo al pie de la cruz, sufriendo como madre, porque hay una realidad. Recuerden que el cristiano no parte del negacionismo, de la fantasía, no. Se murió su hijo, murió llorando amargamente la Virgen. Pero en el profundo corazón de María, en lo más profundo de ella, estaba la clave de la esperanza. No sé qué va a hacer Dios, pero algo va a hacer. Estoy absolutamente seguro. Algo. No sé cómo, dónde, de qué manera, pero Dios va a meter la mano. Como cuando perdemos un ser querido, que desde la perspectiva humana es esa ruptura y ese dolor, pero en el fondo del corazón cristiano sabemos que ha resucitado y que ahora no ha muerto, sino que está más vivo que nunca. Está más vivo que nunca. Yo en el momento más fuerte de la pandemia, cuando la gente me llamaba, padre, no me puedo despedir de mi ser querido. Se murió mi ser querido y no pude despedirme, no pude ir, no pude acompañarlo en el hospital ni siquiera y era un dolor fuerte. Le pedí, Señor, dame un texto para confortar a estos hijos. Ayúdame, Señor, dame un texto para darles ánimo. ¿Sabe qué texto me dio el Señor? Dejad que los muertos entierren a los muertos.
Yo dije, Señor, tú sí eres duro. Dejad que los muertos entierren a los muertos. Quien me quiera seguir, dejad que los... Mira, Señor, yo te sigo, pero deja que voy a enterrar a mi padre que ha muerto. Dejad que los muertos entierren a los muertos. Tú ven y sigue. Yo decía, pero Señor, qué fuerte. La gente está sufriendo, no pudo enterrar a su ser querido. Después, en oración, entendí que el Señor no me estaba hablando. Como la clave del Señor es condescendencia. El Señor no está hablando fuerte. O diciendo, ya, eso pasa. No, no, no. ¿Qué me está diciendo? Es que los muertos están con los muertos, pero ese ser querido no está muerto, está vivo. Por tanto, aunque yo no pueda tener el cuerpo inerte del Señor como quería la Magdalena, tengo el cuerpo resucitado. Entonces yo sí puedo estar en unión con mi ser querido, aunque no haya podido ir al cementerio, porque ese cuerpo ya está inerte, ya no hay nada. Hay una realidad espiritual que trasciende la muerte y es la vida eterna. Entonces, lo que hay que hablar es de la vida eterna, de la resurrección, levantar la cabeza para saber que hay una realidad superior. No pudiste, pero ahí estaba tu cuerpo inerte, es que Él está vivo. Es que si te unes a Dios y oras, te vas a unir a tu ser querido. Que nosotros somos capaces de ver cosas que nadie ve, porque el misterio se revela a aquellos corazones sencillos que se abren al Señor. Entonces, se acerca vuestra liberación. Eso es lo que ve el cristiano. Estamos viendo el problema más difícil. El cristiano dice, pero hay salvación. Está todo oscuro, pero el cristiano dice, pero al final del túnel hay luz. Hay muerte, pero el cristiano dice, no, pero yo veo vida. Donde todo el mundo ve muerte, el cristiano ¿qué ve? Vida. Donde todo el mundo ve enfermedad, el cristiano ¿qué ve? Salud. Donde todo el mundo ve cosas negativas, el cristiano ¿qué ve? A Dios. Se acerca vuestra liberación, se acerca tu sanación, tu bendición, no sé de qué manera, no sé de qué forma. Jesucristo iba a morir en la cruz, no sé de qué manera, pero que se haga tu voluntad. Viene vida, pero si me están matando, viene vida. Claro, no solo viene vida para Él, vida eterna para todos. Se acerca, esa convicción la tiene el cristiano. Muriendo por las fauces de los leones y ellos cantaban aleluya. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué le pasa a esta gente? Es que se acerca mi liberación. No sé de qué manera, no sé de qué forma, pero yo lo sé. Yo me abandono, como el ciego de Jericó cuando Jesús lo llama y lanza ese manto, se quita ese manto. ¿Qué significa quitarse ese manto? Imagínese un ciego que lo único que tiene es un manto para el frío y lo lanza. Después, para encontrarlo, ¿cómo lo encuentra si está ciego? Ya lo perdió, lo robaron, lo que sea. Lanzarlo es, yo me abandono. Yo sé que algo vas a hacer. Aquí estoy, Señor. No sé qué vas a hacer, pero que se haga tu voluntad y sé que va a ser buena. Yo estoy completamente convencido de las bendiciones de Dios. No es positivismo, se parte del realismo, pero con una actitud de esperanza. El intercesor siempre tiene esa actitud. Mira que estoy tranquila. Uno a veces encuentra gente en la iglesia, en la renovación de la parroquia, que son una actitud derrotista. ¿Cómo está usted? Yo no sé si aquí dicen mucho eso, pero ¿cómo está? Ahí. Nosotros decimos mucho, ahí. ¿Cómo está ahí? Y a veces se desinflan, ahí. Parece un globo desinflado. Y lo ven a uno, ven al cura y ya empiezan a llorar. ¿Cómo estás? ¡Ay, padre! Ya estás, porque el tan padre, mi marido, usted sabe, mi marido que no se convierte, padre, mi marido es mi cruz, mi marido. Y lo encuentra uno a los 5 años, ¿qué hubo, hijita? ¿Cómo si? No, padre, lo mismo, mi marido. ¿Cómo que lo mismo? ¿Cómo que lo mismo? ¿Dónde está tu proceso espiritual? Entonces tu vida depende de tu marido, tu felicidad depende de ese hombre. Y si ese surumbático no se convierte, entonces usted va a ser infeliz toda la vida. No. Tu felicidad no depende. Tú debes ser feliz porque tienes a Dios. Es que no me aman. Es que el que te iba a amar ya te amó y murió en la cruz. Usted tiene que tener una actitud de esperanza. De esperanza. Se acerca mi liberación. Viene. No sé de qué manera, pero viene. Yo creo. ¿Cómo estás? Bendecido por el Señor. ¿Cómo estás? Bendecido por el Señor. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Pero mira las dificultades que tienen. Sí, pero se acerca mi liberación. Se acerca mi bendición, se acerca mi sanación, se acerca, porque es que Dios viene. No sé cómo, cuándo, pero yo sé que viene.
No es de la negación. Sé que hay una situación adversa, pero es que se acerca. Y ya se me está acabando el tiempo. Fíjense, cuando les dije, cuando empiecen a suceder estas cosas, les dije, lo dice versículo 19, ¿cuándo empiezan a suceder esas cosas? Les añadió una parábola. Miren la higuera, todos los demás árboles. Cuando veis que echa brotes, sabéis que el verano está ya cerca. Fíjense, el intercesor tiene que tener la capacidad de discernir la realidad. Hay que discernir la realidad en las claves que les di. Lo primero es discernir. Yo no puedo orar a la loca, porque la oración no es para torcer la voluntad de Dios, sino para adherirme a su voluntad. Así también vosotros, cuando veis que sucedan estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Fíjense, esto lo deja uno consternado. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que esto suceda. Y entonces uno lee eso literalmente y dice, pues Jesús se equivocó. ¿Cómo así que no pasará esta generación hasta que esto no suceda? Si la generación de Jesús se murió y los últimos tiempos no vinieron. ¿Cómo así? No, esto no sucedió. La profecía de Jesús falló. No, no. Es que estos textos no son proféticos, son apocalípticos. Y hay una gran diferencia entre los textos apocalípticos y los textos proféticos. Y aquí lo está diciendo. La profecía es lo que va a suceder. Incluso a veces en clave condicional. Si tal cosa, entonces tal cosa. Como Jonás que va a predicar a Nínive. Si no silencian los micrófonos, no se va a escuchar lo que el Padre dice. Clave condicional, ¿cierto? Es Jonás dice en Nínive, si no se convierten, pasará esto. Nínive se convierte y no pasó. Profecía, clave profética. El Apocalipsis distinto. La gente lee Apocalipsis y se asusta, ¿no? Apocalipsis es un libro de esperanza. Es el libro más hermoso de la esperanza. ¿Qué es Apocalipsis? Lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. No, yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Es que todo esto sucedió en la generación de Jesús. Sucedió en la generación que le siguió a Jesús. En la siguiente, sucede en esta y sucede en la próxima. Es lo que está sucediendo, lo que ha sucedido y lo que va a suceder. Es la realidad humana. La realidad humana invertida, imbuida en el amor de Dios. La respuesta del hombre es el pecado, el mal, por el mal uso de la libertad y la salvación. Eso ha sucedido, está sucediendo y va a suceder. En todas las épocas, en todas las generaciones hay dificultades. Padre, ¿cuándo va a suceder esto? La palabra dice, esto ya pasó, esto está pasando y esto va a pasar. Ah, que va a haber una segunda venida, claro, pero la palabra dice, no se sabe ni el día ni la hora. Entonces no nos ponemos a nosotros a especular. Pero siempre hay un anticristo, siempre hay un dragón, siempre el anticristo es el que va en contra de Cristo. Todas las generaciones, todas las épocas tienen sus anticristos. Entonces no es algo como, ¿cuándo pasará esto? No, es que ya está pasando. Padre, ¿esto está pasando? Sí, está pasando. En tu vida, de manera personal y de manera general en el mundo, en la sociedad. Hay adversidad, hay dificultad. ¿Hace cuánto hay guerras? ¿Hace cuánto hay situaciones adversas? ¿Hace cuánto? Siempre. Esta generación no pasará sin que esto suceda. Y sin que suceda que las dificultades de la vida. Y sin que suceda que se acerca nuestra liberación. Para nosotros las dificultades no son momentos de angustia o de miedo. Para nosotros las dificultades las vivimos de una manera distinta. Son medios a través de los cuales Dios se manifiesta. Padre, ¿qué es esta pandemia? Para un cristiano, un momento de crecimiento espiritual, un momento de aprendizaje humano y un momento de acercamiento a Dios. Esta pandemia y cualquier dificultad es un momento de crecimiento. Es que toda crisis es necesaria en el camino espiritual. Toda crisis es un momento de crecimiento.
Yo no creo una vida sin crisis. Cuando yo estaba en el seminario, estaba con los seminaristas y veía un seminarista que me decía, padre, yo no he tenido una crisis, el seminario es lo más lindo, esto es lo más hermoso, esto es lo más bonito que hay. Yo decía, este no se debe ordenar. No se debe ordenar sacerdote. Cuando usted ve en un matrimonio esos que le salen corazoncitos por los aires y todo eso, y parece que, pues, que fuera el idilio de amor, y usted los ve, esos matrimonios pues que nunca han tenido una dificultad, yo a esos matrimonios les tengo miedo. Yo prefiero los que tiran platos y rompen cosas y esos dice uno, bueno, ahí hay realidad, ahí hay verdad. Ahora, no va a tirar usted plata. El padre dijo que prefería los matrimonios tirando platos y le va a tirar un plato al marido. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que viene eso naturalmente, ¿cierto? O sea, hay dificultades, hay fricciones, tenemos temperamentos distintos, venimos de diferentes partes, tenemos maneras de pensar. Es normal que en las relaciones interpersonales haya dificultades. Es que los momentos de crisis ayudan a crecer. Entonces, yo esos novios que nunca han tenido una dificultad, nunca han tenido una pelea, yo casi que les digo, no los caso, vaya, peleen y luego vienen y yo los caso. Si no han tenido una pelea, no. Porque después la tienen en el matrimonio y no son capaces de afrontarla. Eso es lo bonito del noviazgo, que me prepara. En el seminario uno se prepara, se está preparando, hay que discernir. Entonces, es normal la fricción. San Juan Pablo II tiene una cartica muy bonita que se llama la Salvifici Doloris. La Salvifici Doloris. Y ahí dice que el sufrimiento es inherente al hombre mismo. El sufrimiento, la dificultad es inherente al hombre mismo. ¿Cuándo pasará esto? Siempre. Es que en la realidad del hombre está el sufrimiento. ¿Por qué? Por el mal uso de la libertad. Mal uso de la libertad. Entonces, el sufrimiento es inherente al hombre mismo. Nosotros no podemos elegir entre sufrir o no sufrir. En que pasen o no pasen estas. ¡Ay, qué miedo, qué miedo! No podemos elegir entre que pasen o no pasen estas cosas. Lo que podemos elegir es cómo enfrentar las cosas. ¿Cómo las vamos a enfrentar? Ten ánimo, levanta la cabeza, se acerca a vuestra liberación. Fíjense, es muy distinto como la vida del cristiano. Entonces, las dificultades, las vicisitudes vienen siempre. Los mártires españoles del siglo pasado, cuando veían esas persecuciones y esas cosas, eso eran los últimos tiempos para ellos. Es que el último tiempo es cuando tú te encuentras con el Señor. Todos vamos a tener los últimos tiempos. Todos hemos tenido últimos tiempos, momento en el que nos encontramos con el Señor. Y en esos momentos tenemos que vivir como cristianos. Y el intercesor es aquel que sabe discernir esa realidad y le enseña al mundo a vivir esa realidad de una manera distinta. Entonces, los pastorcitos en Fátima, a mí me preguntan, ¿quién ganó la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial la ganaron los pastorcitos. A mí me preguntan, ¿quién la ganó? La ganaron los pastorcitos. Orando, con el rosario. ¿Con qué? En clave de esperanza. Una guerra mundial, todo el mundo en pelea, ellos orando. ¿Por qué? Se acerca nuestra liberación. Es una clave de esperanza. Se acerca nuestra liberación. No sabemos cómo, cuándo, dónde, pero se acerca nuestra liberación. Porque la voluntad de Dios es la salvación del hombre. Y en la medida que más nos acerquemos a Dios, entonces el hombre más se va a acercar a la voluntad de Dios y va a alejarse del pecado. Padre, ya ustedes han escuchado esa historia. Padre, Dios no existe porque hay guerra. Va un sacerdote a un peluquero a cortarse el pelo. Dios no existe porque hay guerra. Y entonces le dice el sacerdote, ve a aquel hombre peludo allá. Los peluqueros no existen. ¿Cómo va a decir que no existe? Yo estoy acá. Claro, mire aquel que está todo peludo. Ve al padre Rodolfo cómo está de peludo. Los peluqueros no existen. No, sí existen. Lo que pasa es que él no ha venido aquí a mi peluquería. Así mismo, Dios existe, pero el hombre no se ha acercado a Dios. Entonces, somos nosotros los que nos hemos alejado y en nuestra libertad hemos tomado un camino errado. Entonces, la oración no es para torcer la voluntad de Dios, es para acercar las voluntades de los hombres a la voluntad de Dios. Fíjense qué lindo el cambio de perspectiva. Acercar las voluntades de los hombres a la voluntad de Dios, como sucedió en Getsemaní. Esa es mi oración. Por eso en Hechos de los Apóstoles dice, Señor, danos fuerza. ¿Para qué? Para que la voluntad humana se una a la voluntad divina. ¿Cuándo sucede esto? Siempre. Siempre. Ah, Padre, pero no va a haber unos últimos tiempos y unas... Sí, claro que sí. No estoy hablando de eso. Estoy hablando en
en sentido genérico, porque los últimos tiempos no sabemos. Desde que Jesús vino a la tierra, ya estamos en los últimos tiempos. Ya estamos. ¿Cuándo sucederá esto? Esta generación no morirá sin que lo vea, porque los últimos tiempos ya se inauguraron con Jesucristo. Ya se inauguraron con Jesucristo. Y fíjense que aquí al final, con esto concluyo, lo dice claramente. Cuidad que no se embote vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez, por las preocupaciones de vida, y venga aquel día de improviso sobre vosotros. Fíjense, intercesores. Lo principal, que nuestra voluntad está unida a la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso? Viviendo en santidad. Un intercesor tiene que ser un hombre o una mujer de santidad de vida. Porque yo no puedo unirme a la voluntad de Dios si en mi vida misma no estoy unido a la voluntad de Dios. No sé si me hago entender. Yo no puedo orar para que se haga la voluntad de Dios en el mundo si mi vida misma, si mi propia vida no está unida a la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé que está unida? En santidad. ¿Cuál es el medio que yo sé si yo soy un hombre de Pentecostés, una mujer carismática, un hombre, una mujer del Espíritu? Un intercesor tiene que ser un hombre, una mujer del Espíritu. ¿Cómo sé? Pues mire qué hace el Espíritu Santo. El Padre crea, el Hijo redime, el Espíritu Santo ¿qué hace? Santifica. Gálatas 5:22 habla de los frutos del Espíritu. Por sus frutos los conoceréis. No dice por sus carismas, por sus frutos. Gálatas 5:22, frutos. Paz, amor, alegría, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio de sí mismo, santidad. ¿Cómo sé que una persona, un hombre, una mujer está llena del Espíritu? Por la santidad de vida. Por la santidad de vida. Ahí sé que su voluntad humana está unida a la voluntad divina en su propia existencia, porque yo no puedo hablarle o interceder por otros mientras mi propia existencia no está unida a la voluntad de Dios. El intercesor es aquel que se une. Recuerde, la intercesión perfecta en Getsemaní. El intercesor es aquel que une su voluntad a la voluntad de Dios. Esa es la oración perfecta. Y el intercesor, que es un hombre de oración, una mujer de oración, es aquel que une su vida a la voluntad de Dios, como en santidad de vida. Entonces, cuidad que no se emboten vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez, por las preocupaciones de la vida, metidos, imbuidos en la vida, las preocupaciones corriendo para allí, hay que hacer esto urgente, y descuiden el unirse a Dios, descuiden levantar la cabeza, saber que hay cosas más importantes. Padre, no tengo tiempo para orar. Si no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para vivir. Que le da la vida es Dios, y orar es unirme a Dios. Cuidado que las preocupaciones de la vida no vengan y aquel día venga de improviso sobre vosotros como un lazo, porque vendrán sobre todos los que habitan toda la faz de la tierra. Estad en vela. Miren ya, cómo culmina esto en clave de intercesión. Estad en vela, despierticos. A ver, intercesores despiertos. Los que se me están durmiendo, tienen hambre, estad en vela. A ver, estad en vela. Orando en todo tiempo, para que tengáis fuerza. ¿Sí? No, orad para que Dios tuerza su voluntad. Orando en todo tiempo para que tengáis fuerza, logréis escapar y podáis mantenernos en pie delante del Hijo del Hombre. Qué hermoso esto. Qué hermoso esto. No sé si ustedes como intercesores habían visto esta perspectiva de la intercesión. El intercesor es el que está en vela, porque es capaz de ver los signos de los tiempos, de discernir qué es lo que está pasando, cuál es la voluntad de Dios. Está en vela, despierto, atento, orando en todo tiempo. Eso es la oración sin desfallecer, porque la oración es unirme a Dios. Primero tenerlo en mi vida, pero luego en vela de lo que sucede. Un intercesor que esté desconectado de la realidad no es un verdadero intercesor. Intercesores por allá también en las nubes, espiritualistas, montados con una espiritualidad desencarnada, aterrizados, como decía San Juan Pablo II, los pies en la tierra, los ojos en el cielo, el corazón palpitante, pies en la tierra, aterrizaditos, en vela, despiertos, viendo la realidad, discerniendo la realidad, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. Decía por allí una revelación de la Virgen, pocos oran
y los pocos que oran, oran muy poco. Pocos oran y los pocos que oran, oran muy poco. A mí me preocupa mucho. Incluso hay una pérdida del sentido del poder de la oración, de la necesidad de la oración. Es que el santo cura de Ars decía, así como los peces necesitan el agua para vivir, el cristiano necesita la oración para existir. Cristiano sin oración no existe. La oración me une a Dios. ¿Cómo puedo vivir separado de Dios? Entonces, vivir en todo tiempo orando. ¿Para qué? Pues para que Dios me dé la fuerza, vivir en su voluntad, para que pueda mantenerme firme en pie frente al Señor, que no me separe de Él, aunque haya dificultades, Señor, aunque haya, como decía el profeta Habacuc, me encanta ese texto de Habacuc que dice, aunque la higuera no dé higos, aunque el olivo olvide su aceituna, aunque no haya vacas en el establo, ni ovejas en el redil, yo seguiré exultando el nombre del Señor. Yo seguiré en pie frente al Señor, aunque lo que sea. Mi oración es para mantenerme en pie con el Señor. En pie. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios está haciendo un proceso. ¿Por qué? Porque yo sé que está la condescendencia, el amor, la misericordia de Dios aquí. ¿Por qué? Porque estoy en continuo diálogo de Dios. Dios está hablándome al corazón. Me mantengo en pie. Pero eso lo logro mediante la oración. Mediante la oración. Intercesores de la renovación carismática de la diócesis de Murcia y sus diócesis cercanas. Estad en vela, orando en todo tiempo, para que tengáis fuerzas, logréis escapar y podáis manteneros en pie delante del Hijo del Hombre. Tened ánimo, levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Amén, amén, amén.